Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió de dos en dos delante de sí a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo: La mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si hubiere allí un hijo de paz, su paz reposará sobre él, si no, volverá a ustedes. Permanezcan en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y lo reciban, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra a los santos Timoteo y Tito. ¿Sí? Timoteo y Tito, quienes fueron compañeros de San Pablo. Timoteo nace en Listra, más o menos a unos 2000 kilómetros al noroeste de Tarso, de donde era San Pablo. Su madre era judía y su padre pagano. Cuando Pablo pasa por aquellas tierras al inicio de su segundo viaje misionero, elige a Timoteo como compañero, porque en Hechos de los Apóstoles nos dice: gozaba de buena fama entre los hermanos de Listra y de Iconio. Pero lo hizo circuncidar en consideración a los judíos que había allí, que también menciona en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles. Con el apóstol de las gentes, con Pablo, Timoteo atraviesa Asia Menor y llega a Macedonia. Acompaña luego a Pablo a Atenas y de allí es enviado a Tesalónica. Entonces prosigue hacia Corinto y colabora con la evangelización en la ciudad sobre el Istmo. La figura de Timoteo resalta como la de un buen pastor, de gran importancia. Según la posterior historia eclesiástica, Timoteo fue el primer obispo de Éfeso. Tito es de familia griega, aún pagana, y es convertido por San Pablo en uno de sus viajes apostólicos para luego volverse colaborador de San Pablo. Compañero y hermano en el apostolado. Tras la partida de Timoteo de Corinto, Pablo invita a Tito con la tarea de conducir a aquella indócil comunidad a la obediencia. Y él logra llevar la paz entre la iglesia de Corinto y el apóstol. En Corinto, Tito es enviado nuevamente por Pablo, que lo califica como mi compañero y colaborador. Esto está en 2 de Corintios capítulo 8, verso 23. Para organizar las colectas en favor de los cristianos de Jerusalén. Pues esta es una pequeña biografía de estos dos santos a los cuales hoy celebramos, en los cuales tenemos las epístolas de Tito y Timoteo en las Sagradas Escrituras. Y el Evangelio justamente se mueve en el sentido del apostolado, ¿no? Si ellos fueron compañeros de San Pablo, apóstol, fueron apóstoles, llevaron la palabra, la evangelización, ayudaron y colaboraron en ella. Y el Evangelio hoy día nos ilumina muy bien.
de cómo Jesús los envía, dice, a 72 y los envía de dos en dos. Es muy bueno ir de dos en dos para una ayuda mutua, para no sentir soledad, para no sentirse vacío, para frenar el ego, porque a veces uno solo siempre se cree el que sabe y el que puede todo. Pero cuando están entre dos, sabemos moderar esos ciertos ímpetus que a veces suelen salir de nosotros como ciertas ínfulas de una parte autosuficiente, que no necesitamos de nadie, que solos podemos hacerlo todo. Y cuanto más solos, mejor. Así nadie fastidia. Y después de esto, menciona Jesús que roguemos al dueño del campo que envíe más obreros al campo. Siempre constantes en la oración para que haya más colaboradores en la evangelización. Siempre se ruega a Dios para que haya más trabajadores. Somos muy pocos. Cuando Jesús llama a Pedro y lo hace pescador de hombres, pues la tarea también es la nuestra, de seguir pescando para que haya más colaboradores para la difusión de la palabra de Dios. Y las instrucciones son precisas, como San Pablo les daba a Timoteo y a Tito las instrucciones, Jesús también los envía y con ciertas instrucciones muy claras, ¿no? De no detenerse por el camino a saludar a nadie, de comer lo que les pongan, de no llevar ni dinero, ni alforja, ni bastón. Pero hay algo muy importante que no deben dejar de hacer, y es justamente dar la paz. Al lugar que lleguen, den la paz. Y si la paz descansa sobre ellos, es porque lo han recibido con amor. Será un hogar entonces bendecido. Si no reciben la paz que ustedes les dan, volverá a ustedes y sacudirán el polvo y seguirán a otros lugares donde sí quieren que llegue esa paz de Dios. Pues Jesús es así con sus discípulos. Él es maestro e instruye de cómo deben ser al llegar a un lugar. Aceptar la hospitalidad de aquellos quienes lo acogen. Comer lo que la gente nos da. Yo recuerdo cuando, en mis primeros años de seminarista, cuando estaba haciendo misiones por la Sierra Central, en la parte de Tarma, ¿no? Y Ceja de Selva de Tarma, ya entrando casi a San Ramón, Selva Central. Llegábamos a pueblitos tan pequeñitos, eran ya caseríos, de gente muy humilde, que te dan lo mejor que tienen en la comida. Y lo mejor que tienen en la comida para ellos era un plato de papa frita con huevos fritos encima y otro plato de papa sancochada y con su cafecito. Eso era lo que tenían, era lo mejor. Y dice Jesús, coman lo que les pongan. No hay que hacerlos sentir despreciados, no hay que hacerlos sentir de que esto yo no como. No, el discípulo está acostumbrado a recibir con agradecimiento lo que hay en la mesa. Compartir del pan de cada día de los pobres, no sentirse más ni menos, simplemente ser empático con aquellas personas quienes nos acogen. Y así las instrucciones son tan precisas que lo único que quiere Jesús es formarlos bien, de que no haya en ellos esos ciertos ímpetus donde la misión prácticamente los absorba, ni tampoco quiere Jesús que descuiden partes importantes del trato con la gente donde llegan. Es muy importante hacer sentir bien a los demás y sentirse uno bien también donde llega. Es muy importante llevar el Evangelio y no la noticia de uno, sino la de Dios.
Es muy importante cuidar el hecho de vivir en comunidad, por lo menos entre dos. Uno solo es mucho peligro. La soledad es uno de los enemigos grandes para el evangelizador, para el que predica la palabra. Que este evangelio, en la festividad de Santos Timoteo y Tito, nos muevan a ser como ellos, tener esa fuerza para llevar la noticia a quienes la necesitan hoy día. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.